El siguiente problema me dice que tengo una lente biconvexa, ¿vale? El hecho de que sea biconvexa implica que la curvatura va a ser de esta manera. Y por lo tanto, R1, como los radios se miden de la superficie al centro, va a ser positivo y R2 va a ser negativo. Además, datos clave que me dan aquí: el índice de refracción del vidrio del que está hecha esta lente son 1,5. Además, la potencia de la lente me dice que son 2,5 dioptrías y me dice que el radio de una de las caras es 60. La primera pregunta que me hacen es que yo determine el radio de la otra cara, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación de base que yo voy a utilizar para hacer este cálculo? Pues va a ser la ecuación del constructor de lentes, que es la que relaciona la potencia de la lente con las características geométricas y físicas, porque está involucrado ahí también el índice de refracción de nuestra lente. Bien, aquí tenemos, ¿vale? Aquí lo que estamos teniendo en cuenta también es que la potencia es la inversa de la focal, ¿vale? Y la lente es biconvexa. Bien, ¿qué hacemos entonces? Pues vamos a la fórmula del constructor de lentes y donde pone 1 partido por F', ponemos 2,5 dioptrías, ¿vale? N es el índice de refracción, que me dice que es 1,5 menos 1. Y ahora vamos a poner R1 y R2. ¿Por qué tomo R1, el radio de la lente 1? Pues da igual, me dice que el radio de una es R1. Si yo quisiera suponer que ese radio de 60 centímetros es el de la segunda, tomaría R2 igual a menos 60 centímetros, ¿vale? Y me saldría R1 igual a 30, ¿vale? A ver, si yo supongo que R2 es 60 centímetros menos 60 centímetros, estoy diciendo que R2 es así. R1 me daría más 30 centímetros. Yo supuse que lo que me estaban dando era R1, es decir, que esto son 60 centímetros. Entonces el resultado me da R2, que será menos 30, es decir, me está dando el radio de la otra cara, porque lo único que estoy haciendo es dándole la vuelta a la lente, ¿vale? Y al darle la vuelta a la lente se intercambia R1 por R2 y como consecuencia de eso los signos de esas caras. Bien, el caso es que si yo donde pone R1 pongo el radio de la primera cara, que yo supongo que es el que me da el problema y que son 60 centímetros, me queda como una incógnita del problema R2, y R2 me da menos 30. ¿Ese resultado es coherente? Pues como vimos, sí, es coherente porque R2 es este de aquí, y R2 es una distancia medida desde la cara de la lente hasta su centro, y esto implica que es un radio negativo, es decir, que este radio es negativo, como efectivamente me da, menos 30 centímetros. ¿Vale? Entonces ya tengo calculado el radio de la otra cara. Vale, vamos a ver qué me pide el problema a continuación. El problema a continuación ahora se convierte en un problema de una lente. Me dice que delante de esta lente y a 50 centímetros colocamos un objeto. Y me dice que determinemos la posición de la imagen. Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es considerar ahora la lente como delgada. Y al considerar la lente como delgada, la situación que nosotros tenemos es la siguiente. Tenemos una lente que tiene 2,5 dioptrías. 2,5 dioptrías, si os acordáis, la focal es la inversa de la potencia. Por lo tanto, es 1 partido por 2,5 que da 0,4 metros. Por lo tanto, la focal son 40 centímetros. ¿Qué implica eso? Implica que esta lente tiene asociados dos puntos, que son F y F', situados ambos a 40 centímetros, y que el objeto que nosotros colocamos está a 50 centímetros de la lente. Es decir, que colocamos un objeto aquí, ¿vale? Es decir, 50 centímetros de la lente. Ese es entonces menos 50, porque el objeto está a la izquierda y las distancias medidas de la lente hacia la izquierda son distancias negativas. Vale. ¿Cómo hacemos para calcular o para determinar cuál es la posición de la imagen? Pues siempre utilizando la fórmula de las lentes, que es esta que tenemos aquí.
¿vale? ¿Y qué tenemos que sustituir aquí o qué podemos sustituir? Bueno, en primer lugar, f', la focal de la lente, que lo sacamos del dato de la potencia y que son 40 centímetros. Y S, que es la posición del objeto, que es menos 50 centímetros, ¿vale? Es decir, el objeto está a 50 centímetros a la izquierda de la lente. Si nosotros despejamos aquí, el resultado es 200 centímetros. Y como siempre, este resultado hay que darle una interpretación. ¿Y cómo se interpreta este resultado? Pues de la siguiente manera. La imagen, S', lo que me da es la imagen, ¿en dónde está? Está 200 centímetros. Ahora, a la derecha o a la izquierda, depende del signo. Como S' me dio positivo, a la derecha. ¿Y a la derecha de qué? A la derecha de la lente. Es decir, que la imagen aparecerá en un punto por aquí, que está situado 200 centímetros a la derecha de la lente. Aquí aparecerá la imagen. El problema me preguntaba en dónde estaba la posición de la imagen. Es decir, que con esto ya estaría calculado. Bien, y ahora entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el tamaño de esa imagen. Es decir, una vez determinada la posición, vamos a calcular el tamaño y además sus características. Bueno, pues vamos allá. Primero, ¿cuál es el tamaño de la imagen? Bueno, pues para calcular el tamaño de la imagen tenemos que partir de la expresión matemática del aumento. Bien, si yo tengo el aumento, S' partido por S, y S' es la posición de la imagen que acabo de calcular 200, y S era la posición del objeto que yo había dicho que estaba a 50 centímetros a la izquierda de la lente, no tengo más que hacer el cociente entre esas dos cantidades y obtener que el aumento es menos 4. Es decir, que este aumento tiene por un lado una característica que es negativo, y por lo tanto esto implica que la imagen va a ser invertida. Y tiene otra característica importante, y es que su valor absoluto es mayor que 1, lo cual implica que la imagen que va a generar esta lente de ese objeto va a ser mayor. Y me falta una característica, que es si es real o virtual. Y esa característica la puedo establecer en base a qué signo me dio S'. Entonces, como S' resulta que me dio positivo, la imagen es real. Y en base a las características y al resultado del aumento, tengo las otras dos. Primera es invertida, que el aumento es negativo. Y segunda, la imagen es menor, ¿vale? Bueno, el tamaño es menor que del objeto que la generó, y en términos analíticos, el que sea menor esta imagen es mayor, ¿vale? Es menos 4, el aumento es, la imagen es mayor, ¿vale? Aquí debe poner mayor, ¿vale? Bien, luego me dice que con esta lente yo puedo corregir un defecto de la visión. El caso es saber cuál. Determina qué defecto de la visión se podrá corregir con esta lente. Bueno, entonces defectos de la visión que se pueden corregir con las lentes convergentes o divergentes son la miopía y la hipermetropía. El esquema de un ojo humano pues es este, ¿vale? Tiene una serie de elementos y lo que debe pasar es que los rayos se vengan a cortar aquí, en el fondo del ojo, ¿vale? Para mandar una señal al nervio óptico. ¿Qué pasa cuando un ojo no funciona correctamente? El ojo que es correcto se denomina ojo hemétrope. Y el ojo hemétrope es un ojo al que, si llegan los rayos provenientes del infinito, se está observando un objeto muy lejano, el corte de los rayos tiene lugar aquí. Vale, pero existen dos defectos de la visión, que son los más conocidos, que son primero, miopía. ¿Qué le pasa a un ojo miope? Bueno, pues un ojo miope, lo que le ocurre es que cuando los rayos provenientes del infinito llegan al ojo, se cortan antes del punto en el que tienen que cortarse. Por lo tanto, ¿cómo se corrige este defecto? Pues para corregir la miopía, yo voy a poner delante del ojo una lente divergente.
¿Y qué va a hacer esa lente divergente? Pues cuando llegan los rayos, los abre ligeramente y hace que así se corten en el lugar correcto. Y por otro lado, tengo la hipermetropía. La hipermetropía es justamente el caso contrario. Si yo tengo hipermetropía, el ojo, cuando le llegan los rayos provenientes del infinito, se van a cortar detrás del fondo del ojo. ¿Qué se hace entonces para corregir este defecto? Pues para corregir este defecto se pone delante del ojo una lente convergente. ¿Y la lente convergente qué hace? Pues cierra ligeramente estos rayos para ayudar al ojo a que corte esos mismos rayos en el fondo del ojo y que la visión sea correcta. Bien, como el problema que estamos haciendo me habla de una lente convergente, las lentes convergentes, como acabamos de ver, que son biconvexas, son las lentes que sirven para corregir hipermetropías. El ojo emétrope, el que funciona bien, tiene un punto próximo de 25 centímetros. Vale, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el punto más cercano que es capaz de distinguir sin acomodación del ojo está a 25 centímetros. O lo que es lo mismo, un objeto que esté más cerca de 25 centímetros no se ve, es un ojo ideal, ¿vale? Bueno, pues un ojo hipermétrope, esa distancia es mayor, es decir, no es capaz de ver objetos, ve mal de cerca, los objetos que están a 1 metro los ve mal, ¿vale? Es decir, tiene su punto próximo desviado respecto al ojo ideal, que el ojo ideal tiene 25 centímetros de punto próximo, ¿no? ¿Cómo se hace entonces para calcular dónde está su punto próximo? Bueno, pues lo que hay que hacer es aplicar la ecuación de las lentes sustituyendo S por infinito, porque estamos observando objetos que están muy alejados, ¿vale? Que están en el infinito. Y entonces aquí en la ecuación de las lentes donde pone S, pongo infinito y me sale S', que es la posición del punto próximo. Numéricamente este resultado me da 2,5 metros, menos 2,5 metros, es decir que esta persona, ¿vale?, que necesita estas gafas, tiene su punto próximo a 2,5 metros, es decir que ve mal todos aquellos objetos que estén de 2,5 centímetros hasta el ojo, ¿no? Es decir, a partir de 2,5 metros, perdón, de 2,5 metros para arriba ve bien, pero de 2,5 metros hasta su ojo, esos objetos que en esa cercanía, en ese rango de cercanía, no los ve bien, los ve borrosos, ¿no? Vale,